Acompáñeme a Santiago capítulo 1, verso 19 al 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Diga conmigo, rápido para escuchar, lento para hablar y lentos para enojarse. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Diga conmigo, Dios me bendecirá por mi obediencia. Y hemos titulado este mensaje, la llave de la bendición. ¿Cuál es la llave de la bendición? La obediencia. Muy bien. La palabra obediencia se usa en el término hebreo y es en el original shama. S-H-A-M-A, para los que están tomando nota. Shama, que significa escuchar. Dios quiere que lo escuches y que hagas lo que Él te pide. Entonces, una persona que sabe escuchar y hace lo que escucha, se le llama obediente. Muy bien. Es imposible obedecer si uno no escucha atentamente. La obediencia es la verdadera prueba de amor a Dios. El obedecer a Dios es la verdadera prueba de amor. Ay, Señor, yo te amo tanto, Dios. Y el Espíritu te susurra. Y entonces, ¿por qué no obedeces? Juan capítulo 14, verso 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Usted quiere ver a alguien que realmente ama a Dios? Tiene que mirar qué tan obediente es. Pregúntele al de al lado, ¿amas a Dios? De 1 a 10, ¿cuánto ama a Dios? Pregúntele. 11, ¿cuántos están en 11? Señor, yo te amo mucho, mucho. Ahora pregúntele, de 1 a 10, ¿cuánto obedeces? Hay unos que no se atreven ni a hacer el ejercicio. Dígale al vecino, yo no muerdo. Porque recuerde, mi prueba de amor a Dios es mi nivel de obediencia. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto le obedezco? Dice el Señor, si me amas, mis mandamientos guardarás, obedecerás. Shama también significa el que se complace en obedecer. Este me encantó. Shama significa escuchar y el que se complace en obedecer. Porque Jesús decía, me complace hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, para nosotros obedecer, cuando amamos a Dios, debe ser un deleite. No una tortura. Ay, me toca ir a la iglesia. Ay, me toca dar la ofrenda. No es una tortura, es un privilegio, es un deleite. Dice, me complace, me alegra hacer la voluntad de mi Padre. Dice que Jesús se alegraba en hacer la voluntad de su Padre porque lo amaba. Entonces nosotros deberíamos obedecer con esa alegría y con ese amor. Así quiere el Señor que podamos obedecer. ¿Qué es lo que debemos obedecer? ¿Qué debemos obedecer? Los mandamientos de Dios que están en la Biblia. Mire cómo dice Deuteronomio 28, del 1 al 7. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Tú vas corriendo y ellas van detrás de ti y las bendiciones te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el producto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán
tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. ¿Quién se atreverá a meterse contigo? El Señor nos está diciendo que Él anhela bendecirnos. Pero la manera de Dios bendecirnos es a través de la obediencia. Entonces yo pedí que me colocaran estas cajitas, porque estas cajitas es como si fueran los mandamientos. Y dentro de cada una de esas cajitas está mi bendición. ¿Cuántos quieren muchas de esas cajitas? Dentro de esas cajitas está tu bendición. ¿Cómo puedes abrir las cajitas? Con la obediencia. Cuando yo entendí esto, empecé a amar el mandamiento. Señor, ¿qué es lo que tengo que obedecer? Cuando algo no recibo la bendición, ¿qué me falta por obedecer? ¿Qué está impidiendo mi bendición? ¿En dónde no he sido obediente para poder abrir la cajita de la bendición? Diga conmigo, ¿qué me falta por obedecer? Porque recuerde, cuando tú obedeces, estamos leyendo en Deuteronomio 28 que las bendiciones van a correr detrás de ti. O sea, te van a buscar. Tú no vas a tener que rogar mucho por ellas. Ellas van a llegar, te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú eres obediente. Entonces no vas a tener que luchar tanto. Ellas van a llegar fácilmente. El secreto del mandamiento es que está escondida la bendición allí. Todo mandamiento trae una bendición. Cuando Dios te dice no hagas esto, es decir, que tú te sientes restringido, limitado, realmente Dios nos está protegiendo. Dígame algo, cuando usted pone la rejita en las escaleras para que el niño que está empezando a caminar no se le caiga de las escaleras, ¿qué está haciendo usted? Protegiéndolo, porque usted lo ama. Él está recibiendo una bendición de protección. Cuando Dios nos coloca un límite por el mandamiento, nos está bendiciendo, nos está amando. El Señor te dice, no hagas esto. Ay, no, eso es mucha prohibición. Allá quitan mucha cosa, que yo no tengo que hacer esto, que yo tengo que dejar aquello, que no. Entonces, cuando nos hablan del mandamiento, de obedecer, no queremos. Pero acuérdate, sin obediencia no hay bendición. Dígaselo al de al lado así mirándolo a los ojos. Sin obediencia no hay bendición. No. Como niño, no, papito. Sin obediencia no hay bendición. Si tú obedeces, va a llegar tu bendición. Y hay algo maravilloso que pasa en el mundo espiritual. Una conquista. Cuando nosotros obedecemos y como consecuencia recibimos nuestra bendición, eso se convierte en tu unción. Y cuando ya tú tienes esa unción y cada vez tú recibes más bendición, producto de esa misma unción por tu obediencia, eso se convierte en tu gracia. ¿Y qué pasa? Yo no puedo impartir sobre otro, orar sobre otro en algo donde yo no tengo una unción. Ay, venga, ore por mí, que usted tiene unción para hacer los negocios. Venga, ore. ¿No obedezcas? Yo voy a orar por ti porque Dios me ha dado la unción, pero te quiero decir que la bendición llegó porque fui obediente. Entonces ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a orar por ti, pero tú vas a ser obediente en lo que Dios te manda a ser obediente. Entonces tú tienes un testimonio de recibir una bendición porque fuiste obediente. Como consecuencia viene esa unción sobre ti. Cielos abiertos sobre ti, lo que tú haces prospera, lo que está diciendo Deuteronomio 28, lo que tú siembras se multiplica, tus animales crecen, tú eres buena tierra porque está esa unción sobre ti. Entonces en el mundo espiritual nadie imparte lo que no tiene. Usted ha escuchado algo por ahí así como nosotras las mujeres, yo no sé si los hombres lo hacen, pero nosotras las mujeres es, mírele el pelo a la peluquera que le va a cortar el pelo. ¿Sí? Si tiene el pelo así, no se corte el pelo con ella. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es eso? No sé. Si eso es como un agüero, ¿no? Fuera, diablo. Pero entonces resulta que es parecido a eso, como
esa persona va a orar por mí. Voy a ver qué unción tiene. Porque si no tiene unción, ¿cuáles son tus testimonios de obediencia? ¿Cuáles son tus bendiciones? ¿Qué alcanzó la persona? ¿Sí me explico? Entonces hay algunos que no te dan unción, sino que te quitan. Necesitamos tener unción para poder orar por otros. Pregúntele al lado, ¿y tú qué unción tienes? No, yo oro por el perro y el perro ya deja de ladrar. ¿Tú qué unción tienes? Pero acuérdese, la unción viene por obedecer. Entonces, ¿en dónde tenemos un testimonio de obediencia? No, mire, el Señor me habló de esto, que yo dejara esta relación que a Él no le agradaba, y yo vi cómo Dios luego me trajo la persona correcta a mi vida. Entonces esa persona tiene una unción de haber corregido su camino y de ver la bendición de Dios. Seguimos entonces. Solo la unción es lo que yo puedo impartir a otros. Recuerde, obediencia igual bendición, igual unción, igual gracia, y esa gracia se vuelve autoridad. Autoridad en el mundo espiritual. Autoridad que los demonios identifican, porque ellos te ven y te escanean. Y cuando te escanean ya saben qué nivel de obediencia tienes tú. ¿Por qué? Porque ellos ya saben tu unción. Ellos ya saben lo que tú has ganado. Deuteronomio 30, voy a leer rápidamente del 10 al 16. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti, la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseerla. ¿Queremos bendición? Tenemos que obedecer. Y el Señor está diciendo, no es tan difícil, no es tan inalcanzable. Dígale conmigo al de al lado, está a tu alcance. Dice, no está en el cielo para que tú digas, ¿y quién lo alcanzará? No está en el mar para que tú digas, ¿y quién cruzará para traerme ese mandamiento? Le quiero decir que cada vez que tú vienes a la iglesia y se enseñan nuevas cosas, tú deberías salir esa semana con la disposición de, esta semana voy a poner esto en práctica. Y vas obedeciendo. La otra semana hablan de otra cosa. Señor, ya conocí un nuevo mandamiento, voy a obedecerlo. Señor, ya leí esto en la palabra, voy a obedecerlo. Yo estaba leyendo, creo que estábamos terminando Josué, y ese día yo le preguntaba al Señor, ¿qué me falta por obedecer? Y Dios me hablaba de algo. Y yo salí de allí dispuesta a decirle, Señor, no es fácil, es un cambio grande que me estás pidiendo, pero tengo que hacerlo. Es decir, si tú tienes anhelos de que Dios te revele en la palabra qué te falta por obedecer, el Señor te lo va a mostrar. Él te lo va a hablar para que puedas recibir la bendición. Entonces, piensa en algo. Las bendiciones están condicionadas a la obediencia. Entonces, cuando usted esté pidiéndole algo a Dios y no ha recibido la respuesta, es necesario que usted le pregunte, Señor, ¿qué mandamiento me falta por obedecer? Para que pueda llegar la bendición. Cuando Dios establece la creación, cuando Dios diseñó el Edén, Él establece dos poderes para controlar toda la creación. El primero es que Él es Dios soberano, Él tiene el poder. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Él hablaba y era hecho? O sea, Él tenía el poder. Dios sostiene toda su creación con el poder de su palabra. Y el segundo poder se lo da a Adán.
Pero el poder que le da a Adán se lo da en el alma. ¿Por qué en el alma? Acuérdense, en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Allí está el poder que le dio a Adán y le dijo: domina sobre toda esta creación, sojúzgala, multiplícate, háblale a los animales, ponle nombre. El Señor le dio el poder en el alma. Y cuando Adán peca, él pierde ese poder. Y Satanás toma el poder de la creación y por eso él daña la creación, por eso se mueren los animales, por eso se altera la naturaleza. Estamos en un mundo caído donde el príncipe de este mundo es Satanás. Pero dice la Biblia que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatar ese poder para dárnoslo a nosotros. Entonces, la manera en que nosotros rescatamos ese poder para sojuzgar la tierra, para hablarle a la creación, para tener poder y autoridad, para gobernar en el mundo espiritual, es que nuestra alma, mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad obedezcan. Cuando yo soy un hombre, una mujer obediente en el mundo espiritual, le voy a poder hablar a la tormenta y la tormenta se va a quedar quieta. Tenemos que trabajar en nuestra alma para que nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad aprendan a obedecer a Dios. No es un trabajo sencillo, pero sí se puede lograr. Es progresivo. Esa obediencia tiene que ir en crecimiento. Entonces, el Señor le dijo a Adán en Génesis 3:3: no comas del fruto que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero realmente Satanás quería el poder que el hombre tenía en el alma. Él estaba ahí como un espía y dijo: hablan, piensan, sienten. Y eso era nuevo para él. Él no tenía alma, recuerden, él es un ángel caído que tenía espíritu. Pero entonces él quería eso. Entonces, cuando nosotros recuperamos a través de Jesús el poder en nuestra alma, es la capacidad que nosotros tenemos de obedecer a Dios. Entonces quiero que piense algo para que analicemos esto. Detrás de alguien derrotado hay alguien desobediente. Detrás de alguien débil hay alguien desobediente. Detrás de alguien de doble ánimo hay alguien desobediente. ¿Por qué? Porque su alma es débil. Porque no tiene un alma en la que ha trabajado para ser obediente. Si nosotros trabajáramos fuertemente en que nuestros niños y nuestros jóvenes fueran obedientes, ellos no serían tan influenciables por las películas, por Facebook, por los retos del momo que está haciendo que los niñitos se suiciden. ¿Por qué? Porque tendríamos niños con voluntad firme. Eso es mentira, y lo pagan. A mí mi mamá y mi papá me dijeron esto y esta es la verdad. ¿Por qué? Porque tendrían un alma firme. ¿Dónde sabe Satanás que somos débiles? En nuestra alma. Es allí donde tenemos que trabajar. Entonces, el secreto es obedecer. ¿Queremos hijos firmes? ¿Queremos hijos que triunfen? ¿Queremos hijos que no caigan en la droga? Nosotros mismos queremos triunfar, tenemos que trabajar en obedecer. Pregúntale al lado: ¿te gusta obedecer? ¿A quién obedeces tú? ¿Tienes jefe? Hay gente que no quiere tener jefe. Muy bien, si Dios te hizo autoridad y eres empresario, pues está bien, ¿sí? Pero tú tienes que tener a alguien a quien rendirle autoridad. Mire, quiero que piense algo. Si nosotros no aprendemos a obedecer al que vemos, menos vamos a obedecer al que no vemos, ¿cierto? ¿Será que si no has podido obedecer a tu padre, a tu jefe, a tu líder, a tu pastor, no sé, al profesor del colegio, a la autoridad, no vas a poder obedecer a Dios, que no lo ves? Entonces, sométete a alguien para que aprendas a obedecer. Dígame lo que tengo que hacer. Mire, dígame lo que tengo que mejorar. Dele permiso a alguien que se le meta en el rancho y le diga: mire, venga, dígame qué está mal en mi vida. Ay, es que yo te he visto que tratas mal a tu esposa. Mira, es que yo te he visto que tú no manejas bien el dinero. Mira, es que yo veo que tú en esto estás haciendo malos negocios.
¿Hay alguien en la vida suya que puede a usted ayudarlo para que sepa dónde no está obedeciendo? Dios pone alrededor de nosotros personas así, pero si nosotros queremos, entonces tenemos que aprender a obedecer. Ese es el plan para que podamos ser bendecidos. Y mire, me encanta cuando quedó tan claro en la palabra que aún Jesús tuvo que aprender a obedecer. Y dice que aprendió obediencia por lo mucho que sufrió. Cuando Jesús se encarna en María y nace, Él ahí recibe el alma, porque Jesús era espíritu y tuvo que aprender a obedecer. Entonces, si Adán y Jesús tuvieron que aprender a obedecer, ¿será que nosotros somos la excepción? Ese es el camino. Sin obediencia no hay bendición. ¿Qué ocurre cuando no obedecemos? ¿Qué es lo que pasa? 3 cosas. Pasan más, pero voy a contar 3. La primera, cuando yo desobedezco, yo limito a Dios para que me bendiga. Dios me quiere bendecir. Pero si yo desobedezco, es como si yo le amarrara las manos a Dios. Él no puede romper ese límite. Él no va a bendecir a un desobediente. Ay, yo no sé ese cómo logra eso, no sé, ¿será que se volvió narcotraficante, tal cosa? No. Es fácil juzgar, pero nosotros no sabemos. Si a Dios le plació dárselo, de pronto es más obediente que tú. Acuérdese, el Señor se limita en su deseo de bendecirnos cuando nosotros no obedecemos, lo primero. Lo segundo, viene sobre nuestra vida maldición. Jeremías capítulo 11, verso 3. Diles, esto dice el Señor Dios de Israel: maldito todo el que no obedece las condiciones de mi pacto. Y lo tercero, cierra los cielos. ¿Qué significa cerrar los cielos? Que Dios no escucha mi oración. Jeremías capítulo 11, verso 10 al 11. Cierra los cielos. Jeremías capítulo 11, verso 10 al 11. Han vuelto a los pecados de sus antepasados, se negaron a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor: traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Aquí lo ponen en la pantalla. Jeremías capítulo 11, verso 10 al 11. Cierra los cielos. Jeremías. ¿Ya? Ok. Jeremías capítulo 11, verso 10 al 11. Voy a leerlo. Han vuelto a los pecados de sus antepasados. Se negaron a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor: traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. La desobediencia no nos permite orar y ser escuchados. Cuando nosotros no estamos bajo ese pacto de obediencia, recuerde, el Señor está limitado para podernos bendecir. Yo tuve una experiencia como digamos que ya sabemos que eso es lo que pasa, y para obtener la misericordia de Dios es necesario confesar los pecados. Viene por primera vez unas personas desesperadas a la oración un martes. Mire, es terrible, de casualidad pues yo los conozco de mi vida profesional. Mire, hoy le van a dictar medidas de detención a mi esposa, se la van a llevar presa. Yo tengo 2 hijos pequeños, por favor, ore por nosotros. Dije, ¿usted quiere ver un milagro? Le va a costar meternos en un cuarto y confesarle a Dios todo lo que usted tenga que confesarle. Yo estoy dispuesto. Bueno, nos sentamos ahí con él y la esposa, como 3-4 horas,
a que me contaran toda su vida, lo que habían hecho, lo que habían robado, lo que habían matado, lo que habían escondido, si todo lo que tenían guardado, todo, para que pudiéramos ver el milagro. Yo le dije, bueno, la misericordia de Dios va a venir sobre ustedes, pero ustedes tienen que hacer un pacto de seguir buscando a Dios. Efectivamente, la audiencia era en la tarde. Algo pasó ese día, la misericordia de Dios. Algunos se incapacitó, el abogado, el fiscal, yo no sé qué fue, suspendieron la audiencia. La misericordia de Dios, cierto, ese día no se fue preso. Al día siguiente, mire, ore por nosotros que viene la audiencia. Bueno, listo, seguimos orando y le dije, bueno, siga arrepintiéndose, confesando los pecados y vamos a pedir que el Señor haga su obra. La audiencia vino, algo pasó, la persona pudo ser libre, ¿sí? Pero mire, ¿saben qué pasó después? Nunca más volvieron a buscar a Dios. ¿A dónde voy con esto? Dios es misericordioso. Tenemos que venir a ser sinceros con Él y decirle, Señor, mira, esto he hecho malo, esto, vergonzoso, no se lo quiero contar a nadie, Señor. Sí, ¿quién le cuenta a otro que se comía los mocos debajo de la mesa? O sea, nadie, ¿sí? Entonces, lo vergonzoso, lo que usted no le quiere contar a nadie, lo que usted no quiere que nadie sepa de su vida, usted necesita contárselo a alguien en autoridad para que aún le pueda ayudar en oración y la misericordia de Dios venga. Y de ahí en adelante usted tome la decisión de decirle, Señor, yo quiero empezar a obedecerte, para que luego de la misericordia venga la restauración y después venga la bendición. Entonces, después cuando pregunté por esa familia a alguien que los había traído a la iglesia, yo le dije, ¿y qué pasó con esa señora que iban a meter presa que tú trajiste para que oráramos por ellos? Ay, no, yo me la encontré y me dijo que eso era muy penoso volver aquí cuando usted ya sabía todo lo que ellos habían hecho. Y yo le dije, no, hombre, no. Yo a veces creo haberlo oído todo, pero todavía no. Pero realmente uno ya no se asombra porque nosotros los hombres somos malos y el único bueno es Dios. Entonces buscamos excusas para no querer obedecer al Señor y no buscarlo. Pero Dios está dispuesto. Me encanta cuando el profeta dice, está deseoso de desistir y no de castigar. Ese es nuestro Dios. No tenemos un Dios torturador. Tenemos un Dios bueno, bondadoso. Pero ya Él está explicando a ustedes cuáles son los principios espirituales. ¿Cómo aprendemos a obedecer? Si obedecer es escuchar, ¿cierto?, atentamente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, hay más o menos unas de 2 a 3 maneras. O sea, deben haber muchas más de lo que Dios te pide, pero yo las resumí en 3. La primera es que tú aprendas obediencia desde tus padres, desde tu casa. ¿Cuántos son papás aquí con hijos pequeños todavía? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer en casa. ¿Listo? ¿Qué pasa en nosotros el hombre? Hay uno que no quiere escuchar. Ese no quiere escuchar. Se hace el loco. Mire que venga a hacer eso. ¿Cierto que los niñitos hacen eso? Mi mamá da mucha cantaleta. Ellos no quieren escuchar. Entonces a esos hay que enseñarles a escuchar. Ven acá, mírame a los ojos. ¿Qué fue lo que te dije? Vamos a hacer la tarea. Este es el compromiso, ¿sí? Aprender a escuchar. Tareas, compromisos. En nosotros los adultos, que es aprender a escuchar la instrucción, anotar, ponernos compromisos, la alarma, la alerta, pagar a tiempo las cuentas, ¿sí? Es decir, ponernos fechas para cumplir, tareas. Esa es una manera de aprender a escuchar y hacer lo que se nos está pidiendo. Realmente nosotros a veces creemos que el colegio les va a enseñar obediencia a nuestros hijos. Ay, ahí se lo traigo, en la casa no quiere hacer nada. Pero realmente el niño no puede aprender obediencia en el colegio, porque en el colegio solo aprende restricciones, normas. Párese, siéntese, salude, hable, ¿sí? El obediente es aquel que se comporta bien, sin ley, sin vigilante. Que se salga la profesora del salón para que veas qué es lo que pasa. Realmente usted y yo somos obedientes cuando no hay nadie que nos esté mandando y hacemos lo correcto.
Eso pasa con los niños. Tenemos que enseñarles obediencia desde la casa. Entonces, lo primero, ¿cómo aprender a ser obedientes? Entonces recuerde, el que no quiere escuchar, tenemos que enseñarle a través de las tareas a escuchar. Pero hay otro de nosotros que aunque escucha, es rebelde. Generalmente, si tú ves un papá rebelde, ves a un hijo rebelde. Eso va ahí en la línea. ¿Y qué dice la Biblia con el rebelde? La Biblia dice que la rebeldía solo se corrige con disciplina. Solo con disciplina. No significa que le des vara todo el tiempo, pero significa que tienes que empezar a poner serias disciplinas, serias restricciones, ¿sí? Normas, establecer normas, a veces algunos castigos, porque el rebelde no se corrige sino con disciplina. Entonces recuerde, hay unos sordos y unos rebeldes. Pregúntenle al lado, ¿sordo o rebelde? Dice, a veces me hago el sordo y a veces me hago el rebelde para lo que me conviene. Ay, yo no entendí. Yo no sabía que el trabajo había que traerlo mañana. Profe, me confundí. Acuérdese, aprender a obedecer. Tenemos que aprender a escuchar y tenemos que someter el rebelde que no quiere hacer las cosas como le dicen que las tiene que hacer. Esa es una de las primeras. La segunda tiene que ver con vivir por fe. Hebreos 11, 6 al 8. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Esta versión dice que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. 7. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por la fe también Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Otra manera de aprender a ser obediente es hacer lo que por fe entendemos, lo que el Señor nos manda hacer por fe. ¿Qué le hubiera pasado a Noé si escucha a toda la gente decirle: pero y esa locura tuya de que vas a hacer un arca porque se va a inundar la tierra si nunca ha llovido? Dice en la Biblia que en la época de Noé, cuando él recibe la instrucción de Dios de que construya un arca, nunca había llovido sobre la tierra. Y sin embargo, él se atrevió a construir el arca. ¿Cuántas cosas Dios te ha pedido hacer que las hagas por fe, pero como te pones a analizar y le cuentas a otro que tiene menos fe que tú, no la haces? Ay, eso es como locura. ¿Cómo te vas a poner a hacer eso? Entonces recuerde, yo voy a obedecer por fe. Lo que Dios me está diciendo que yo haga, no puede ser por tu mente. Tiene que ser por fe. Y la tercera manera, que es la más efectiva, pero la menos recomendada, es por la experiencia. Esa trae mucho daño colateral. Tenemos el caso de Jonás. El Señor le dice: mira, yo necesito que vayas a Nínive y tú les prediques arrepentimiento porque va a llegar el juicio. No, Señor, yo no voy para allá. Yo me lo imagino cómo sería huir de la voz de Dios que te busca en todo lugar, porque David dice: ¿dónde me esconderé, Señor, de ti? Y dice que él salió corriendo al lado contrario y se compró un tiquete y se fue para otra ciudad que se llamaba Tarsis. Cuando viene la tormenta y están en el barco, los que están dentro del barco, que seguían a otros dioses, sabían que todo lo que pasaba obedecía al poder de un Dios.
Ellos no sabían que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero entonces dijeron, ¿y cuál de los que está aquí fue el que ofendió a Dios para que semejante tragedia nos venga? Y Jonás dice, yo. Y dice que empezaron a tirar todas las pertenencias, todo lo que llevaban en el barco. Y nada, la tormenta no se acababa. Entonces él dijo, bueno, tírenme a mí. Y lo tiraron y vino la ballena. Y muchos de nosotros a veces estando en la ballena nos toca clamar misericordia y entender. Pero ¿cuánto se perdió? Se perdió mucho. Nos desviamos del camino, perdemos dinero, perdemos tiempo. Y él aprendió obediencia, pero le costó mucho. Entonces dile al de al lado, te va a salir caro. Desobedecer va a salir caro. Nosotros podríamos decir que toda la vida del hombre, toda la vida se trata de obedecer, toda la vida. Esperita da, pero rebajita no. O sea, él te espera, pero esa lección no te la rebaja. Entonces tú al terminar el año puedes decir prueba superada, prueba no superada. Sí, se perdió mucho, Señor, porque no fui obediente. Es mejor obedecer a las buenas y no entrar en los momentos de desobediencia y que llegue toda esa pérdida a nuestra vida. Es necesario decirle al Señor, Señor, enséñame, ayúdame, yo quiero obedecer. Y mire, obedecer cuesta, duele mucho. Duele mucho morir a lo que nos gusta, a lo que yo quiero hacer, a cómo yo lo quiero hacer y dejar que sea Dios el que me vaya mostrando el camino. Pero cuando ya aprendemos es más fácil, cada vez más fácil. Entonces, 3 maneras, ¿recuerda? La primera es aprender con las tareas, con la disciplina, mirar si no escuchas o si eres rebelde. La segunda es obedecer por fe lo que Dios te pide, no razonar sino hacerlo por fe. Y la tercera es por la experiencia. Quiero cerrar con este pasaje del rey Saúl cuando lo confronta el profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. ¿Qué pasa con la desobediencia? Te pone al nivel de los brujos y te pone al nivel de los idólatras. Qué duro, ¿cierto? Así de fuerte es la desobediencia. Nos pone a ese nivel de ser un adivino, un brujo, o de ser una persona que adora ídolos. El Señor le dice a Josué: lo único que te pido es que obedezcas para que te vaya bien, para que puedas entrar a la tierra prometida. Entonces, hoy a través de esta palabra quiero que nos tomemos unos segundos allí. Le pido que cierre sus ojos y usted le pueda preguntar al Señor en qué área de su vida debe confrontarse para aprender a obedecer. Señor, probablemente te he estado preguntando: esto por qué no ha llegado, esto por qué se demora, por qué en esta área de mi vida no veo bendición. Te pido perdón, Señor, porque he acomodado las cosas a mi manera, porque no quiero escucharte. Y te pido que hoy sanes mi oído, Señor. Espíritu de Dios, ven. Yo te pido, Señor, a esta hora que toda sordera espiritual sea quitada en el nombre de Jesús. Y por la fe le pido que se ponga las manos en sus oídos. No es de manera física, pero sí espiritual. Le decimos: Señor, quita la sordera, lo que no me deja escucharte. Y la mano en la mente, dígale: Señor, lo que no me deja entender
lo que tú me estás pidiendo, Padre, y aún todo lo que se revela contra ti para que yo no obedezca, Señor. Si desde niño, Padre, yo fui rebelde a la voz de mis padres, reconozco hoy, Señor, que no sé obedecer y te necesito. Llevo cautivo a la obediencia a Cristo, a este rebelde, a este contencioso, a este terco que quiere hacer su voluntad, a este que no se quiere someter a nadie. Perdóname, Señor. Y llevo cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento, toda idea, todo argumento, todo lo que se levanta dentro de mí, todo ese rebelde. Ahora mismo lo veo clavado en la cruz del Calvario. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y yo desato por la fe, Señor, que pones en mí un espíritu, Dios, que quiere obedecer. Anhelo de escuchar a tu espíritu, Padre, lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y anhelo ahora mismo por obedecer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú tienes el poder, la autoridad para entrar a mi espíritu y enseñarme a obedecer. Obediencia inmediata, Señor, para que mi vida te agrade y para que nada impida mis bendiciones. Yo te pido perdón porque hoy ya sé, Señor, que mi desobediencia es como hechicería y como idolatría. Perdóname, Señor. Y tú dices, Señor, que ellos no tienen parte en tu reino. Tú dices que los aborreces, Señor. Tú dices que no los aceptas. Perdóname por postergar lo que tú me pides que haga, Señor. Perdóname por hacerme loco, por distraerme. Perdóname por esa obediencia a medias que es desobediencia. Perdóname, Señor. Y aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí.